Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado seas Jesús en el santísimo y divinísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Postrados ante tu presencia, Jesús, este viernes, como tantos viernes, pero hoy con una gran disposición para recibirte en mi vida, en mi alma, en mi corazón, para que me ayudes a disponerme cada vez mejor a cumplir tu voluntad. Dame lo que pides y pide lo que quieres, porque yo con mis propias fuerzas es poco lo que puedo darte, pero tú puedes hacer en mí que pueda responder a lo que me pides. Jesús, tú que nos diste a tu madre como nuestra madre, a ella a la que honramos y recordamos hoy bajo esta bella invocación de la medalla milagrosa. Permítenos como ella ser dóciles a la gracia de Dios para disponernos a cumplir tu voluntad y a decirte como ella: he aquí la esclava del Señor. Venga con nosotros en este rato de oración para que realmente podamos mover las entrañas de misericordia del Padre Celestial a fin de poder no solamente ser escuchados, sino grandemente bendecidos. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Cuerpo y sangre por tu corazón, te refugias en mí y te siento contigo en mi interior, que quien lo
dispongamos nuestro corazón para poderlo amar con todo nuestro ser, para poder estar concentraditos, para poder mirarlo, para poder contemplarlo, para poder tenerlo en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. A ti te entregamos, nuestro Dios, todos nuestros sentidos internos y externos, para poder vivir este Santo Rosario como si fuera el último de nuestras vidas. Vamos a pedirte perdón, Señor, por todas aquellas cosas que has puesto en nuestro corazón, por nuestros pecados de omisión, por no amarte como te mereces. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que cometí en los pecados, me preservo de todas las cosas, me conmigo a Dios, todo que me no me agrada, como que te ofrezco mi vida, obras y trabajo, en satisfacción de todos mis pecados, así como lo suplico, así espero y confío en que vuestra bondad y misericordia infinita me los perdonaré si me daréis gracia para enmendarme, para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mis días. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció por poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Este Santo Rosario lo vamos a ofrecer en honor y gloria a la Santísima Trinidad, en expiación y reparación por todos nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por la Santa Madre Iglesia Católica, por el Papa Francisco, por todos los sacerdotes, en especial el que hemos adoptado, por todos los agonizantes, enfermos y encarcelados, especialmente los que están enfermos de COVID, todos los misioneros que están enfermos de COVID, todos los sacerdotes, para que se haga tu santa y divina voluntad. Por los directores y futuros directores de nuestro movimiento, por nuestro Consejo General, Rodrigo, Wilson y Santiago, por nuestro Consejo Local y Provincial, Wilder, Angie, Luchito, Dayana, Eki, por todos los que hemos sido evangelizados por lazos de amor mariano, para que el Señor nos infunda celo apostólico y suscite vocaciones santas, para pedir las virtudes de la humildad, la pureza, la castidad, la fidelidad, la oración, el celo apostólico, la obediencia, por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, por las intenciones del Inmaculado Corazón de María. En un momentico de silencio le vamos a entregar a nuestro buen Dios, por medio de la Santísima Virgen María, esas intenciones que traemos en el corazón. Vamos a pedir toda la presencia del Espíritu Santo, siendo conscientes que el Espíritu Santo es el que santifica. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven en esta noche santa. Ven, Espíritu Santo de Dios, y danos esa gracia de poder amar a Jesús con todo nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo de Dios, inunda nuestro corazón. Tú sabes qué pasa por cada una de nuestras almas. Te pedimos que vengas, que nos des esa gracia de levantarnos. Estamos
estamos aquí porque tú nos llamaste, Jesús, porque desde que ya tenías este momento planeado para nuestras almas. Por eso, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a vivir este momento como si fuera el último. Hemos podido aprender durante este año que hay que vivir el presente, hay que vivir el momento presente, hay que vivir el hoy, darnos la gracia de estar solamente en un día en este Santo Rosario, Señor. Te pido, Santo Espíritu de Dios, que quites de la cabeza de todos nosotros las preocupaciones, las tribulaciones, que hoy nos concentremos solamente en amarte, Señor, en amarte con todo nuestro corazón, porque quizás en el día no lo hemos hecho. Pues hoy es tu oportunidad, Señor, de que lo hagas, de que lo amemos, de que lo miremos, de que lo contemplemos, porque ahí está, Señor. Bendito sea, Santo Espíritu de Dios, ven y desciende sobre nuestros corazones, Espíritu Santo de Dios, inunda nuestra alma, Espíritu Santo, que necesitamos, no somos más santos porque no te tenemos, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, amadísima esposa, Reina y Señora, Madre del pueblo de Dios. Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, amadísima esposa, Reina y Señora, Madre del pueblo de Dios. Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, amadísima esposa, Reina y Señora, Madre del pueblo de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Los misterios que vamos a contemplar en esta parte del Santo Rosario, que vamos a contemplar los misterios gloriosos. En el primer misterio de gloria contemplamos la triunfante resurrección del Señor. Mañana comenzamos un nuevo año litúrgico. Lo comenzamos con una obra muy grande, que es el advenimiento. Todos y cada uno de nosotros armamos nuestro árbol en la casa,
significa tener deseo de cambiar, de prepararse. Es por eso que en este tiempo estamos llamados a la exigencia radical, a la conversión, al cambio de vida, a volver a nuestros pasos al camino de Dios, llamados a la conversión que debe abarcar toda nuestra fe y que debe llevarnos a cambiar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, poniéndolas en concordancia con la manera de pensar, sentir y actuar de Jesús. Hombres, Padre nuestro, que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dale a nosotros nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la
tendrán tiempo de espera. Mujeres, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa
envía al Salvador, su propio Hijo. Dios nos envía a un Salvador, su propio Hijo, pero estamos realmente preparados para acogerlo y recibirlo en toda su bendición. Pongamos todo de nuestro arte para subir sin contemplaciones durante este tiempo de espera todos los sufrimientos, problemas y dolores que encontremos en nuestro camino de santidad, buscando ponernos en forma concreta en la cruz del Señor, viviendo estas dificultades en sentido obrativo de sacrificio y entrega, mediante la penitencia, medio necesario de preparación y espera hacia un encuentro definitivo con el Señor Jesús. Hombres, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. Venga, venga, y la muerte de amparanos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
sostiene cuando voy a caer, una que a mí me para dar tu poder. Ya que vengas y nunca falte, que muere con poder, una que me sostiene cuando voy a caer, una que a mí me para dar tu poder. Ya que vengas y nunca falte, me muere la mano de En el cuarto misterio contemplamos la asunción de María Santísima al cielo. La caridad. La caridad se nos presenta como un excelente medio de espera y conversión en el tiempo de Adviento, ya que solo a través de nuestra comunión de amor con el Señor estaremos en condiciones de amar realmente a nuestros hermanos y de practicar la verdadera caridad con ellos. La caridad debe llevarnos durante este tiempo a expresarla concretamente a través de la atención de los más pobres y necesitados, buscando su promoción integral y radicalizando nuestra obligación de ser guardianes del hermano, preocupándonos de colaborar con él para aliviar sus necesidades y problemas. Mujeres, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven, divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. Sueño con mirar sus ojos, sueño contemplar su rostro, me imagino ese momento.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
gracias que el mundo cree que se estaban perdiendo. Por eso con esta sal vamos a suplicarle a la dulce Señora que antes que nada nos permita enamorarnos completamente de ella, que podamos encarnar esta consagración. Había un sacerdote que decía, y eso quedó, siempre lo guardo en mi corazón, que todo el mundo te ama, María, pero que yo te amo más que el mundo entero. Que todo el mundo te ama, mamá, pero que el lazo de amor mariano te ama más que el mundo entero. Dios te salve, Reina de Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos, desagrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos, que después de este Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo y divinísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado de dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará con el amor contigo? Darte gracias,
y bendecirte, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, porque no dejas manifestar tu amor, tu gracia y tu misericordia, tu compasión para con nosotros. Tantas veces pecadores, pero siempre dispuestos a recibir de ti tu ayuda, tu gracia para poder permanecer fieles en el llamado que nos haces. Bendecirte, Señor, en esta noche por la vida de cada uno de estos hijos tuyos. Bendecirte, Señor, porque les conservas la salud. Bendecirte porque les conservas unidos en la fe, unidos en el amor. Bendecirte y glorificarte, Jesús, porque estás acompañando en las enfermedades que tantos hermanos nuestros están padeciendo, sobre todo el Padre Miguel, ahora mismo hospitalizado, el Padre Luis, Monseñor Lupina, presidente de la Conferencia Episcopal, y tantos hermanos nuestros que luchan para conservar su vida física. Si es tu voluntad, Señor, asísteles y recibe nuestra humilde oración. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene el símbolo de deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Amén. Señor.
¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Bueno, muy buenas noches para todos. Les damos nuevamente la bienvenida a este grupo de oración. Los invitamos para que todos los que más puedan se queden a este momento de la meditación del Evangelio. Antes de leer la palabra de Dios, yo los invito a que hagamos por un instante conciencia de que un grupo de oración es un encuentro personal con Cristo. ¿Cómo así? Uno muchas veces se le puede ir perdiendo el horizonte a las cosas espirituales que asiste, y muchas veces podemos ir colocando la mirada en el que predica, en lo que predica, o si quizá hay una decoración muy bonita, que gracias a Dios hoy esto está impresionante, parece una velada romántica con el Señor y con la Virgen, pero ni siquiera eso es lo importante, ¿sí? O si de pronto hay un buen audio o hay un buen tema, en fin, no es nada de eso. Nosotros venimos aquí a encontrarnos con una persona, y esa persona es Jesús de Nazaret. Entonces yo los invito a que en un instante, con sus ojitos cerrados, hagamos este ejercicio. Dígale al Señor: Señor, regálame una palabra en este día. Pero solo una, no una frase, una palabra, una sola. Y va a ver que el Señor le va a responder casi que inmediatamente. Puede que le diga fidelidad, generosidad, amor, qué sé yo. Y en este momento vamos a consagrarle esta reflexión, este momento de oración a Nuestra Señora, en la advocación de Nuestra Señora de las Gracias. No sé si sabían que ella le dice a la Santa Catalina Laurel, ella no le dice yo soy la medalla milagrosa, o la advocación no fue titulada así, eso es más del argot popular, ¿cierto? Pero la advocación, la que estamos celebrando hoy, se llama Nuestra Señora de las Gracias. Y en esa medallita, con esa formita, contemplamos un dogma mariano, todavía no instituido oficialmente por la Iglesia, pero que lo creemos fielmente desde los inicios del cristianismo. Y es que la Virgen María es la medianera de todas las gracias. Por eso yo hoy te pido, mamá, tú que conoces cada uno de los corazones,
de estos hijos tuyos que has traído en esta noche, que no les dejes salir de aquí sin aquella gracia que esté necesitando su alma, sin aquel toque de nuestro Señor Jesucristo resucitado en su corazón, en lo más íntimo. De manera especial, mamá, de cara a este momento en la historia de la humanidad, pero a este momento espiritualmente hablando dentro de la iglesia, este tiempo litúrgico que estamos en vísperas de empezar. Es María, regálanos tus mismas disposiciones de humildad, de pureza, para poder acoger hoy al Señor Jesús que nos viene a tocar y nos viene a tocar. Y así, en un espíritu de oración, vamos a escuchar la palabra de Dios. Yo te pido que también seas muy sincero contigo mismo, y si estás sintiendo sueño, cansancio, hagas algo, pero no dejes que nada te robe la gracia que el Señor quiere darte esta noche a través de este grupo de oración. Dice así: lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: estad atentos y vigilad, porque ignoráis cuándo será el momento. Al igual que un hombre que se ausenta, deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordena al portero que vele. Velad, por tanto, ya que no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al cantar de gallos, o de madrugada. No sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo te invito a que le demos un aplauso fuerte a la palabra de Dios. Bueno, muy bien. Entonces, como lo hemos escuchado ya, me imagino que durante quizá esta última semana, en las homilías de las misas a las que hemos asistido, ahorita en cada uno de los misterios del Rosario, yo pienso que nadie ignora el momento litúrgico en el que estamos, ¿cierto? Estamos en vísperas de empezar un nuevo año litúrgico, estamos en vísperas de empezar el tiempo del Adviento y por ende estamos finalizando este año que vivimos el ciclo A dentro de la liturgia, ¿cierto? Entonces, antes de empezar a hacer una reflexión un poquito más espiritual, vamos a hacer rápidamente una catequesis básica sobre lo que esto significa. Lo primero, ¿ustedes saben cuál es el sentido del año litúrgico? ¿Ustedes saben cuál es el sentido de que la Iglesia haya cogido el año civil, pero lo haya clasificado de una manera diferente y le haya puesto unos nombres y a cada nombre, cada tiempo le hubiera asignado un misterio diferente? ¿Sí o no? Entran dentro del cuerpo de Cristo. Eso es precisamente la función que tiene el año litúrgico dentro de la Iglesia, que todos los fieles podamos penetrar en el misterio de Cristo. ¿Por qué? Porque hubiera sido muy injusto de que solamente le hubiera tocado, por ejemplo, este misterio y este regalo tan bonito de la Navidad a aquellas personas que vivieron hace 2000 años, es decir, a San José, a la Virgen María, a los pastorcitos. ¿No les parece que hubiera sido muy triste que solamente ellos hubieran podido celebrar ese misterio y que el resto de los hombres no? Todos los años de historia que vendrían de ahí para adelante. O por ejemplo, que solamente a las personas de ese tiempo les hubiera tocado el misterio de la Pascua, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Eso hubiera sido muy injusto, pero precisamente la Iglesia, como madre y maestra, Dios le da este regalo del año litúrgico. ¿Para qué? Para que tú y yo, aún hoy, más de 2000 años después, podamos decir, el 24 de diciembre, en la misa de medianoche, hoy nos ha nacido un Salvador. Ustedes en la misa dicen, hace 2000 años nació un Salvador. ¿Sí o qué que no? Uno dice,
hoy nos ha nacido un Salvador, porque es un misterio que se hace presente, que se hace actual. Y cuando estamos en Semana Santa decimos, hace 2000 años resucitó el Señor, ¿sí o no? No, eso no decimos, decimos, hoy resucitó el Señor. Entonces el año litúrgico es un regalo impresionante donde se rompen las barreras del tiempo que nosotros conocemos y se hace presente los misterios de Cristo para que nosotros nos sumerjamos en ellos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. En este sentido de lo que es el año litúrgico, estamos prontos para iniciar uno que es el del Adviento, ¿cierto? Entonces, el Adviento tiene como dos grandes sentidos. Un sentido que nos hace referencia hacia la segunda venida del Señor en gloria, que ¿cómo se llama este misterio o este acontecimiento? La parucía. Y también otro sentido que es el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén, que es lo que nosotros llamamos la Navidad, ¿cierto? Entonces Adviento tiene como esos dos grandes sentidos y así también está estructurado. El Adviento tiene 4 domingos y casi que los 3 primeros domingos, es decir, a partir de este primer domingo, pasado mañana, hasta el 16 de diciembre, las lecturas, todo en la liturgia va a hacer referencia más a la parucía, a decir, ven Señor Jesús, ven nuevamente en gloria a juzgar a todas las naciones. Y después del 16 de diciembre, que aquí en Colombia tenemos esa linda tradición de rezar las novenas, ya vamos a empezar a escuchar textos de lo relacionado con la Navidad, ¿cierto? Vamos a escuchar la Anunciación, cómo el ángel va a visitar a la Virgen María, vamos a escuchar también de la Anunciación del Arcángel al papá de San Juan Bautista, Zacarías, el nacimiento de San Juan Bautista, en fin, todos esos acontecimientos que precedieron el nacimiento del niño Jesús. Y van a ver unos personajes. Primer personaje, fuerte en el Adviento, Isaías. Es el profeta de la esperanza. Es el profeta que Dios suscita en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para suscitar en él la promesa mesiánica. Ustedes, yo creo que todos cuando se consagraron y vieron María en las Escrituras, escucharon de Isaías 7:14, ¿cierto? He aquí que la Virgen está encinta y dará luz, y a ese hijo como le pondrá, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, estos días, en las primeras lecturas, vamos a ver mucho las profecías que Dios le da al profeta Isaías, ¿cierto? Las revelaciones. Un segundo personaje muy fuerte en el Adviento es San Juan el Bautista, que es ¿quién? Es el precursor, el que preparó el camino del Señor. ¿Es quién? Es el anunciador, el que anunció la salvación, y es aquel que dijo lo que nosotros, el Padre nos dice en cada misa: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan el Bautista también nos señala, como le señaló a San Juan en ese tiempo, ese es el Cordero de Dios, ¿cierto? Y por último, el personaje, pues a mi manera de ver, más lindo del Adviento es la Virgen María, que es como nadie quien ha cooperado en este misterio de la redención, de que Dios venga a manifestarse en la historia de la humanidad para traerle la salvación. 3 personajes lindísimos. Esto es como algo muy rápido, muy básico que todos deberíamos saber del Adviento. Pero ya más a lo que nos toca a nosotros, a lo que es tiempo, espiritualmente hablando, es más difícil de vivirlo. Entonces yo dudo que lo que les voy a decir que tenemos que hacer ahorita lo vaya a hacer alguien el 31 de diciembre, porque ese día está en el embolante de la reunión con la familia, que ajustando todo en el trabajo para poderse ir a descansar, y por la noche que la cena, que la misa, que en fin. Entonces es momento de hacerlo. ¿Cuándo? Hacerlo ya. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué no empezamos a pensar cuántas veces durante este año Dios vino a tocar la puerta de nuestro corazón? ¿Y cuál fue nuestra respuesta? ¿Cuántas veces Dios este año, a través de nuestro Santo Ángel de la Guarda, nos mandó una gracia actual para decirnos: no caigan en ese pecado mortal? ¿Cuántas veces el Señor, a través de una moción del Espíritu Santo, nos dijo: haga ese sacrificio por amor,
tenga ese acto de caridad para con esa persona, vaya a tal apostolado. ¿Y cuál fue nuestra respuesta? ¿Cuántas veces la Virgencita por dentro nos impulsó durante este año a decir, sea fiel, no abandone, no descuide su vida de oración? ¿Y cuál fue la respuesta? Porque ¿saben qué? A partir del domingo, este año que Dios nos dio ya no va a existir más, sino en un lugar que se llama nuestra memoria. Y esas gracias que estaban destinadas para ese tiempo, en esos momentos, ya nunca más volverán. Esas gracias que no dijimos sí, a esas gracias que dijimos mañana. ¿Y saben qué? Ese mañana volvió a visitarle la tentación de ser santo. ¿Cuándo? Mañana. Y va a llegar mañana. Y el santo que Dios espera de ti, que Dios espera de mí, todavía no está por inmolar. Todavía no está por inmolar. Entonces, si ese es el balance, empezar el domingo un nuevo año litúrgico, es decir, no digamos, bueno, o pudiéramos decirlo así, 2021, o le pudiéramos decir ciclo B, lo tengo enterito. Si ya este año no fue el año, pues Dios ahora en el primer día de un año nuevo me lo da enterito para que yo le diga sí cada día, para que yo le diga ahora sí Jesús, para que venga esa emoción del Espíritu Santo y yo diga de una, me voy para el apostolado, me voy al Santísimo a dedicarle un ratito más de oración, voy a hacer este pequeño sacrificio, voy a hacer este acto de caridad, ¿sí? Entonces esto es un examen que tenemos que hacer y decir, Dios mío, tengo 25, 24, 30, 40 años, se acabó el año, y si Dios me llama ahorita, ¿qué? ¿Cómo quedó el balance? ¿Y saben qué? Voy a decir algo, y no es que tenga don de profecía, pero quizá, y ojo para que lo entendamos bien, este va a ser el último adviento de algunos de los que estén aquí sentados. Kevin, es que usted nos está deseando la muerte. No, le estoy abriendo los ojos. Nada más en este país hay 36,000 personas que creo que hace un año no pensaron que iba a ser ese su último adviento. 36,000 personas, ¿quiénes? Los que han muerto por coronavirus. Que yo sé que quizá hay entre esos 36,000 algunos de aquí de esta parroquia que se sentaron ahí en esas bancas, que escucharon al Padre hace un año aquí predicar sobre el Adviento, o quizá entre sus mismos familiares, amigos, conocidos. Entonces tenemos que enfrentarnos a esto como si quizá, porque no lo sabemos, porque es un hecho innegable que así puede ser y que es muy probable que sea, que vivamos como si fuera quizá nuestro último adviento. Entonces, primer puntico, adviento, tiempo de gracia. Segundo puntico, adviento es el tiempo entre la venida de Cristo versus la mundanidad. Miren, ¿por qué les decía que este tiempo es más atacado incluso que la Cuaresma? Mire usted cómo está la sociedad para este tiempo. Está agitada, está estresada, está rebotada. Usted le meten anuncios hasta por donde no caben. Salga a la calle y usted cada semáforo va a ver un letrero gigante: iPhone 12, Galaxy Note 20, el último Xiaomi que llegó de por allá. Y usted, de tanto ver eso, usted ni siquiera tenía pensado cambiar de celular. Pero dice, oiga, será como bueno mirar un celular más. Miren qué celulares tan bonitos que están llegando, ¿cierto? Entonces, tiempo donde el enemigo, donde el mundo nos viene a dar por nuestros 3 puntos débiles, que es de lo que está contaminado el mundo. Ustedes han escuchado que el apóstol San Juan dice, creo que es en su segunda carta, no améis el mundo ni las cosas que hay en él, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es? Vanidad de los ojos, ¿qué más?
Concupiscencia de la carne, ¿qué más? La soberbia de la vida. ¿Qué es la vanidad de los ojos? Precisamente esa estrategia que utiliza el demonio como un marketing para nosotros con imágenes frecuentes, hacernos convencer de que necesitamos lo que no necesitamos, de que nos hace falta lo que no nos hace falta y que por ende en nuestra vida ¿qué es? Tener, comprar, zapatos nuevos, ropa nueva, carro nuevo. Y en este momento todo el mundo está pensando, ay, el estreno, ¿qué le voy a dar de Navidad a mis hijos, a fulanito, a perencenito? ¿Qué voy a pedir yo de Navidad, cierto? Tener dinero por todo lado. Luego la concupiscencia de la carne, un dato que es estadístico, que no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, en las muestras demográficas, es decir, en las muestras de la población de las personas, demuestran que el mes que tiene mayor cantidad de gente naciendo, ¿saben cuál es? Septiembre. ¿Qué es septiembre? El 9º mes después de diciembre. Entonces, ¿qué se vende ahorita en diciembre? Placer desenfrenado, fiestas, trago, música y bueno, aquello que causa que sea el mes con más gente naciendo en ese mes. Y la soberbia de la vida, ¿qué es? Estas otras dos cositas hacen que nosotros nos proclamemos a nosotros mismos como Dios. Entonces en este momento toda la gente que está pensando, yo ¿qué me voy a comprar cuando me llegue la prima? Yo, ¿a dónde me voy a ir de vacaciones? ¿Cierto? Yo, ¿cómo voy a hacer para descansar en estos días? ¿Cierto? Y esas tres cositas hacen que se olvide completamente el sentido esencial y verdadero de lo que es el Adviento, que es nuestro Señor Jesucristo. Esas tres cositas son las que tenían enredadas las posadas de Belén, que hicieron que no hubiera en ningún lugar puesto para Jesús nacer. Y ojo, que no nos pase a nosotros eso, porque este es el tiempo de la mundanidad versus la venida de Cristo. Y advenimiento significa precisamente esa venida de Cristo. Y para hablar de la venida de Cristo, quiero basarme en un padre de la iglesia que tiene un sermón muy bonito de Adviento, que es San Bernardo. ¿Ustedes cuántas venidas de Cristo creen que hay? A ver, una. ¿Quién dice que una? ¿Quién dice que dos? A ver, ¿quién dice que tres? A ver, levanten la mano los que dicen. A ver, pongamos estas tres opciones: o una, dos o tres. A ver, una. ¿Quién dice una? Bueno, ¿quién dice no sé? Levante la mano. ¿Y el resto qué? Está ahí en crisis. Bueno, como les decía al inicio, el Adviento tiene dos sentidos. Esa primera venida de Cristo, ¿cuándo? Humilde, pobre, pequeñito, bebé, hace 2000 años. Y la venida gloriosa, que será la parucía. Pero San Bernardo tiene una iluminación impresionante del Espíritu Santo y es hablar de la tercera venida del Señor. Porque fíjense, ¿con qué terminamos el año litúrgico, digamos, en el tiempo ordinario? Jesucristo, Rey del universo, ¿cierto? Hace 8 días el domingo, ¿qué se proclamaba? El Señor iba a venir, iba a separar a un lado ovejas y cabras, ¿sí o no? Venid benditos de mi Padre, id malditos al fuego eterno. ¿Eso de qué nos habla? De esa venida futura que esperamos, ¿cierto? Y este tiempo de Adviento se va a terminar ¿con qué? Con la Navidad, ¿cierto? Ese niño que va a nacer ahí en el pesebre de nuestros corazones. Pero en la mitad hay un espacio de tiempo. Y ese espacio de tiempo es una significación de lo que nosotros debemos preparar y vivir en este tiempo de Adviento, que es esa tercera venida del Señor, que es la venida del Señor Jesús diariamente a cada una de nuestras almas y de nuestros corazones. Esa venida, ¿cómo acontece? ¿Cómo hace que Dios viene a morar en mí? Primero, tengan en cuenta, Dios viene para morar en ti. A ver, aquí pudiera haber un sagrario muy lindo. Aquí pudiera haber una hostia metida en una custodia muy hermosa.
Pero Jesús no vino a este mundo para quedarse en vasos de oro, para quedarse en lugares adornados con perlas, con diamantes. No, nuestro Señor ahí, eso no le puede dar amor. ¿Ustedes creen que, a ver, el sagrario le puede dar amor a Jesús? ¿Sí o no? Esas 4 latas no le dan amor a Jesús. La custodia más linda del mundo le puede dar amor a Jesús. No, Jesús no vino para quedarse ahí. Esta es la custodia. Este es el sagrario que Jesús más anhela, que Jesús más quiere. Tu corazón. Para eso vino el Señor. ¿Y cómo acontece esto? Les quiero explicar un poquito cómo acontece esto. Un poquito pues teológicamente, pero no se me vayan a enredar. A ver, resulta de que cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, ya con su naturaleza glorificada, derrama el Espíritu Santo en los corazones de sus fieles, ¿cierto? Y nosotros creemos fielmente que somos templos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Pero resulta que hay un misterio en la Santísima Trinidad, y es que ninguna de las 3 personas divinas puede estar solo sin tener a las otras 2 al lado, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo no puede estar solo en un corazón si no tiene también al Padre y si no tiene también al Hijo. Y ese misterio se llama la inhabitación trinitaria, ¿sí? Que Dios venga a vivir y a morar en mí se llama la inhabitación trinitaria. Y eso el Señor lo dijo en el Evangelio, dijo: si alguno quiere amarme, que guarde mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y moraremos en Él. Es decir, el Señor viene a hacer su casa en nuestro corazón. ¿Cuándo acontece eso? Cuando nosotros nos bautizan, ¿sí? Cuando nosotros nos bautizan, se crea como algo en nosotros que se llama el organismo sobrenatural, o también lo hemos escuchado, se infunde en nosotros el espíritu, ¿sí? Pues tiene esas 2 connotaciones, el organismo sobrenatural o el espíritu, y eso se muere, es arrancado, es como extirpado con algo que se llama el pecado mortal. Cuando nosotros pecamos mortalmente, ese organismo sobrenatural es totalmente arrancado y destruido de nosotros. ¿Y cómo volvemos a restaurar ese organismo sobrenatural en nosotros? A través del sacramento de la confesión, ¿cierto? ¿Habían escuchado ustedes alguna vez esto, sí o no? Miren, y esa es la gran crisis hoy en día. A las almas se les olvidó que Dios vive dentro de ellas. Pero resulta de que esto precisamente de la inhabitación trinitaria tiene que ver mucho con el Adviento. ¿Por qué? Porque el Adviento es el misterio del que ya está, pero todavía no, ¿cierto? ¿Por qué le decimos al Señor, ven Señor Jesús, y está ahí en el sagrario? Porque es un misterio. Entonces el Adviento es el misterio del ya está, pero todavía no. La inhabitación trinitaria es el misterio del ya está, pero todavía no. Si tú estás hoy en gracia de Dios, puedes ponerte la manito aquí, puedes cerrar tus ojitos y tener con plena certeza la verdad de fe que Dios te habita. Pero lo sientes como algo experimental, todavía no. Entonces, ¿qué pasa? Solamente un santo de 7ª morada, como lo diría Santa Teresa, ¿cierto? Que Santa Teresa clasifica la santidad en 7 moradas. Un santo de la más alta y elevada santidad, el que llegó a las cumbres más altas de la unión con Dios. ¿Cómo se le dice eso? Un místico. Pero, ¿qué es a fin de cuentas un místico? Un místico es un alma que experimentalmente vive la presencia de Dios en su alma. A un santo que está ahí es como si usted tuviera un anillo. Usted nunca está por fuera de ese anillo nunca está fuera de usted, y usted lo ve y usted lo siente y usted lo toca y es real.
Así pasa en un santo de séptima morada, así pasa en los místicos. A ellos no les pasa lo que nos pasa a nosotros, que lastimosamente alguna vez hemos caído en pecado mortal y vamos a confesarnos, ¿cierto? Y vuelve Dios a vivir en mi alma. Y uno queda como confundido a veces después de la confesión. ¿Por qué? Porque sale a la calle, sigue sintiendo las mismas tentaciones, ¿cierto? Como que su corazón todavía no le arde. Eso no pasa cuando uno ha llegado a ese nivel de santidad. Uno ya siente constantemente y permanentemente que Dios le habita. ¿Y sabe qué? Es tan duro el olvido de este misterio de que Dios nos habita, que hoy en día, oigan pues, esto lo leí en un libro del padre José María Iraburu, hoy en día a la gente le hace más compañía un perro que el mismo Dios. La gente se siente sola. Aquella mamá que ya vive sola, sus hijos se fueron de la casa, para no sentirse sola, ¿qué hace? Se compra un perro. Espera un momentico, ¿usted está en gracia de Dios? Sí, la señora va a misa todos los domingos. ¿Usted reza? Sí, la señora reza. ¿Y se siente sola? Claro, la consecuencia del olvido de este misterio que produce en las almas, produce sentimientos, porque no es una verdad, es un sentimiento. Solamente un sentimiento de soledad, de cansancio, de tristeza, ¿cierto? Dios me abandonó, Dios me dejó solo, pero Dios sigue allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este Adviento? Vamos a avivar esa presencia, vamos a descubrirla, vamos a desempolvarla, vamos a, mejor dicho, esa venida del Señor. Que no sé si me va a tocar la parucía para verlo bajar en gloria del cielo, pero sí sé y tengo la certeza de que, como dice San Agustín, te buscaban tantas cosas por fuera, pero tú estabas en lo íntimo, más íntimo de mí mismo. Entonces ahora viene la pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hago yo, Kevin, entonces para experimentar esa venida del Señor a mi corazón por medio de la gracia de Dios que se renueva cuando yo comulgo, cuando yo oro? ¿Qué hacer? A ver, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes han ido alguna vez al campo y han mirado el cielo? ¿Cómo es el cielo de noche en el campo? Se ve la luz de las estrellas impresionante, ¿sí o no? Lindo, hermoso. ¿Cómo es el cielo? Salga aquí afuera, por la noche en una ciudad. No ve nada, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a apagar las luces de la ciudad para que brille la luz de las estrellas. Empezar a apagar en nosotros todo lo que me está dejando que brille la luz de la presencia de Cristo en nuestro corazón. Y ese es el cuarto puntico de la charla. Primero vimos la catequesis, después que es un tiempo de gracia, luego venida de Cristo versus la mundanidad, y ahora último, consejos prácticos. ¿Qué tengo que hacer entonces yo para vivir esa venida del Señor de una manera intensa, de una manera profunda? ¿Ustedes les gustaría ver ese brillo de estrellas que es la presencia de Dios dentro de su alma, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Primero que todo, estado de gracia. Fundamental. Esto parece obvio, pero hoy en día hasta lo obvio tenemos que decirlo. Usted tiene que hacer un examen de conciencia y ver si de pronto o con qué tanta frecuencia usted está cayendo en un pecado mortal. Porque una cosa es que una caída, un desliz, Dios mío, me arrepentí, me levanté y vuelva y hágale. Pero otra cosa es que yo llevo 3 meses, 4 meses, 6 meses, caiga, y hoy me confieso, y después viene la tentación, caigo, pero me viene ese pensamiento, después voy y me confieso, y me paso jugando con la misericordia de Dios, me paso jugando a tener el infierno entre mis manos, me paso jugando a crucificar a Dios, a crucificar nuevamente a Jesús en mi corazón. Hay que distinguir, muchachos. Si hay vicios, si hay ataduras, si hay cosas que me están esclavizando, si hay cosas que yo he intentado durante mucho tiempo salir de ellas, pero que todavía no puedo. Y si ese es el caso, hay que pedir ayuda urgente.
Mire, no se quede luchando solo. El demonio le está diciendo, no le diga a nadie. Vea que la próxima vez que usted se confiese, esa vez sí se va a levantar y nunca más va a volver a caer en eso. Mentira. Y usted puede tener una camiseta, usted puede tener una medalla y el demonio le puede meter, pero qué vergüenza que se den cuenta que usted está con esas cosas y después de tanto tiempo y que una cosa y que la otra. Mentira. Primero su alma, salga corriendo, busque ayuda. Diga, auxilio, tengo esto que no me está dejando crecer espiritualmente, que me tiene estancado, que no sé qué hacer, ayúdeme por favor. Y seguro que Dios va a poner las personas, va a poner los momentos y va a poner cómo salir de eso. Y después, para no empezar a tener confesiones inválidas, que les compartí hace algunos días en otro grupo de oración, mucho cuidado en nuestras confesiones con el arrepentimiento sincero de corazón y el propósito de enmienda, dos elementos sin los cuales las confesiones de nosotros empiezan a ser inválidas, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta siempre que nos confesemos. Segundo, ¿qué vamos a hacer? Y nosotros sabemos que el Adviento es un tiempo que nos sacude, un tiempo de conversión, un tiempo de penitencia y oración, pero yo me atrevería a decir que para los tiempos de ahorita casi que no se debería decir penitencia y oración, sino solamente oración, porque verdaderamente la persona que haga oración solo hará oración si está haciendo penitencia, porque ¿saben qué? Decía un padre en una de sus homilías esta frase que a mí me marcó mucho, decía, solo conozco un tipo de personas que rezan, solo un tipo de personas que rezan, y son las personas que se hacen violencia, ¿sí? Entonces, primero estado de gracia, segundo, la oración. Y tú no estés pensando de que, ahorita que voy a salir a vacaciones, que ahora sí me va a quedar mucho tiempo, pues ahora sí voy a rezar, ahora sí voy a hacer la lección divina todos los días, ahora sí voy a ir al Santísimo todos los días, ¿sí? Porque hasta el momento nos la hemos pasado posponiendo todo, por todo a Jesús. ¿Está Jesús ahí pidiéndome que le saque un espacio, un tiempo a Él? Señor, pero el trabajo. ¿Está ahí el Señor pidiéndome que le saque un tiempo a Él? Señor, los deberes de Estado. ¿Está el Señor ahí pidiéndome que le saque un tiempo a Él? Señor, es que Él estudia. ¿Y saben qué? Todas esas cosas se nos van a ser quitadas. Dígame, ¿quién se va para el ataúd con un trabajo, con un diploma o con una, qué sé yo, casa, carro? ¿Quién se va para el ataúd con los hijos, con el esposo? Nadie, porque todo eso nos lo van a quitar. Nos guste o no nos guste. ¿Y qué nos lo va a quitar? La muerte. ¿Y qué será lo único que nos va a quedar? El Evangelio fue muy claro. El Señor dijo, Marta, Marta, te ocupas en tantas cosas y solo una es necesaria. ¿Eso qué es? Lo único necesario es lo único que nosotros nos vamos a llevar para el encuentro con Dios. Es lo que hayamos amado a Dios, es lo que nos hayamos unido a Él. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración, por medio de estar a sus pies y escuchar, ¿sí? Entonces, si tú estás esperando que la vida se te cuadre perfecta, donde tendrás un trabajo que tiene mucho tiempo, donde ellos no te van a pedir que estés ahí pendiente de ellos todo el tiempo, para ahí empezar a hacer oración, te doy una noticia, nunca vas a hacer oración. Solamente los que se hacen violencia a sí mismos son capaces de rezar. Miren, y a este respecto, sería una negligencia si yo no les advierto de quizá el principal enemigo que tiene hoy en día la oración entre los fieles cristianos, entre los sacerdotes, los religiosos, todo tipo de personas, y es el celular. Miren, yo les hago esta propuesta que lo vi en un video en estos días y me pareció muy interesante, muy interesante. Descargar una aplicación que se llama, bueno, hay diferentes, por ejemplo la que yo descargué se llama Quality Time. Y esa aplicación al final del día le dice a usted cuánto tiempo en el día
estuvo metido en el celular. ¿Sí? Entonces, en ese examen de conciencia que nosotros vamos a hacer todos los días, usted siéntese por la noche en la cama antes de acostarse y vea esa aplicación que le diga 2 horas hoy en el celular, 2 horas y media, 3 horas, porque esa es la media de la sociedad actual de hoy, entre 3 a 5 horas diarias en el celular. Y párese frente a un crucifijo y dígale al Señor: mire, Señor, hoy estuve 3 horas en el celular, pero no tuve media horita para usted. No me alcanza el tiempo para rezar. Esa es la realidad, mis hermanos. Cómo la gente, mire, en estos tiempos suda sangre por el bienestar material. En estos tiempos, para sacarle el provecho a la temporada, al negocio, hay gente que se va al negocio a las 5 de la mañana y sale del negocio a las 11 de la medianoche. Hay gente que suda sangre por el bienestar material. Y nosotros hemos conocido algo mucho más grande, que es el amor de Dios en nuestra alma, y no hacemos un poquitico de esfuerzo. Entonces, evidentemente, esto de rezar ya es una penitencia, ya nos obliga a empezar a pagar muchas otras luces. Yo te doy ideas. ¿Qué tal si por el Adviento te haces un propósito de no mirar estados de WhatsApp? Te haces el propósito de desinstalar, qué sé yo, lo que no es tan urgente, el Instagram, el Twitter. ¿Qué tal si por Adviento le dices al Señor: Señor, todos los días deme el agua donde me dé, voy a hacer la lección divina, voy a meditar la palabra de Dios? ¿Sí? Eso es algo muy práctico, muy concreto, y que ojalá no nos salgamos de esta iglesia sin hacer ese pequeño propósito de empezar a rezar en este Adviento. Que yo te digo, si tú verdaderamente le crees a Dios y si te esfuerzas un poquitico, Dios te da la gracia para hacerlo. ¿Sí? Tercer puntico, comulgar bien. También aquí en esta iglesia tuvimos hace un tiempito, uno de nuestros hermanos nos compartía cómo comulgar bien. Se lo resumo: cuando vaya a misa, después de la misa, quédese 10 o 15 minuticos, cierre sus ojitos, si quiere póngase la mano aquí y diga: aquí tengo a Jesús. A ver, como yo les decía, este misterio de la inhabitación trinitaria es algo difícil de vivir porque no se siente muchas veces. Entonces el Señor dijo: bueno, como les queda tan difícil, les voy a regalar una manera de hacérselos más fácil, y es la Eucaristía. ¿Quién después de comulgar no ha sentido, o quizá lo siente diariamente, como un hecho muy verdadero, que Dios está dentro de él? ¿Cierto que es un momento donde innegablemente todos decimos: tengo a Dios aquí? Entonces, un propósito: vaya a la misa y comulgue bien, con fe, con amor, con recogimiento. Dígale cosas lindas al Señor, dígale que lo ama, que usted desea amarle más, que usted desea conocerle, que usted desea darle el lugar que Él se merece en su vida, que ya está cansado de tenerlo ahí arrinconado al lado de adorno, que este Adviento es cuando verdaderamente usted quiere empezar a preparar su cuna, que le regale una conversión de verdad. Y como decía Santa Teresa, después de comulgar es el mejor tiempo para hacer negocios con Dios. Ahí el Señor, lo que usted le pide, eso el Señor se desborda. Cuarto puntico, que va muy unido al segundo, hacia lo de rezar, es la meditación. ¿Qué es la meditación? Usted coja la palabra de Dios, usted coja un librito. Si usted no, a ver, hay gente que dice: yo cojo la palabra de Dios y no entiendo nada. Hoy el Señor dice: cuando ustedes vean que las higueras están echando frutos y que yo no sé qué, reconozcan que ahí están cerca los tiempos. Y usted lee eso y dice: ¿y yo cómo rezo con eso? ¿A eso qué le saco? A veces uno experimenta como cierta aridez cuando uno se enfrenta a la palabra de Dios, no porque la palabra de Dios sea seca, sino porque a nosotros nos falta antes mucho conocimiento y un poquito escudriñar más de ese misterio tan lindo que es la palabra de Dios. Pero para eso tenemos ayudas gigantes, libritos donde ya está todo desmenuzado, libritos muy sencillos como la imitación de Cristo o la vida de los santos. Cosas que yo sé que aquí, todos los que están aquí, alguna vez
Han cogido un testigo espiritual y han dicho, uy, mira esto tan lindo, qué belleza. Pues ese qué belleza no es solamente algo que le pareció bonito. ¿Saben qué es lo que pasa cuando usted dice qué belleza? ¿Sabe qué es lo que pasa cuando usted lee algo y dice qué esto tan hermoso? Es porque Dios, esa presencia que está desde adentro, le está hablando y le está diciendo algo. No sé qué le está diciendo, pero ahí es donde usted tiene que preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué esto me toca el corazón? ¿Por qué esto me impacta? ¿Qué es lo que tú me quieres decir? ¿Qué tiene que ver esto para mi vida? Y eso tan sencillo es meditar. Y usted hace eso tan sencillo y va a tener, usted se puede ir horas para el Santísimo con un buen librito. O sea, porque es que meditar no es estudiar. Yo no les estoy diciendo que se vayan al Santísimo a leer. No. La meditación lo que tiene diferente con el estudio es que tiene el ingrediente secreto que se llama el amor. Usted hace lo que está haciendo, ¿por qué? Porque quiere amar. Y una vez que usted siente ese chispazo del amor, quédese ahí, alabe y glorifique, bendiga al Señor, pídale lo que está necesitando, ¿sí? Entonces, primer puntico, estado de gracia. Segundo, rezar. Tercero, comulgar bien. Cuarto, meditar. Y eso, a ver, el quinto punto yo tenía penitencia. Pero yo meditando la charlita y todo, yo decía, pues hombre, la persona que quiera rezar y que de verdad se esfuerce por rezar, intrínsecamente tiene que hacer alguna penitencia, tiene que hacer algún sacrificio. Si no se sacrifica, si no pone voluntad, no le va a dar palabra. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, Nadie como María. ¿cuál es el objetivo entonces? Que el 24 de diciembre, cuando usted esté en misa de medianoche, recuerde esta charla. Y usted diga, sí me preparé, no me preparé, sí obviamente sabiduría del Señor, o quizás estoy vestido con ropa muy bonita, celebrando muy bonito, y el Señor Jesús por allá aguantando frío en el pesebre del diablo. Yo les pido que el día de Navidad, el 24 de diciembre a medianoche, recuerden lo que el Señor hoy les regaló. Y después de Dios, vamos a hacer un momentico de oración para terminar. Yo los invito a que nos sentemos derechitos, a que cerremos los ojos. Y primeramente vamos a pedirle perdón al Señor. Vamos a pedirle perdón al Señor porque quizá se está acabando un año litúrgico, y un año que nosotros nos ha cargado de más frutos, un año que nosotros nos ha cargado de buenas obras, de virtudes, de crecimiento espiritual.
acompáñala, dame fuerza, mi voluntad, si es que estoy débil, si no me siento capaz, Señora, ayúdame, Virgencita hermosa. Soy muy pequeñito, soy débil, soy frágil, me cuesta, mamá. Pero no me ayudas, si estés conmigo, podré llegar a ti. Sigo orando. Esa palabra que me pediste, Jesús, al empezar esta reflexión. Vamos a terminar haciendo con toda la fe, con toda la voluntad de nuestro Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
Que todo sea para reparar el corazón de Jesús y el corazón de la Inmaculada. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dios les Padre, Dios les bendiga y que la Virgen María les conceda un muy santo tiempo de Adviento